Imagina que cada latido que escuchas es el último aviso antes de que todo se derrumbe. Yo soy Alejandro y hoy vas a vivir, a través de mis ojos, la decisión más mortal que jamás haya tenido que enfrentar. El viento golpea la entrada de una cueva improvisada en medio del desierto, el crujido de la tierra bajo mis pies se mezcla con el latido acelerado de mi corazón, y la estática de la radio de la DEA corta el silencio con un código rojo que repite una y otra vez. En ese susurro extranjero, una voz mexicana pregunta con desesperación, ¿dónde está mi familia? Esa pregunta retumba dentro de mí como una bomba a punto de estallar. Todo comenzó hace varios años, cuando la violencia del narcotráfico empezó a devorar mi comunidad y, sin opción, acepté el trabajo que me ofreció un agente federal. Me convertí en informante, una pieza más en el tablero de ese juego mortal entre los carteles y la justicia. Al principio, el miedo y la adrenalina eran los únicos compañeros que llevaba. Me infiltré entre los hombres de la organización, aprendí sus rutas, sus códigos, sus rituales. Cada día era una cuerda floja, cada conversación una posible trampa. Pero había una razón que me mantenía firme, mi esposa y mis 2 hijos, la foto que llevo siempre en la palma de mi mano, el recuerdo de sus sonrisas que me impulsa a seguir adelante. Con el tiempo, la DEA diseñó la operación llamada Águila, un plan para desmantelar la red que abastecía a varios estados del norte. Yo era el hilo conductor, el que sabía dónde se guardaban los cargamentos, quienes eran los encargados de la logística y, sobre todo, quienes estaban dispuestos a traicionar al cartel por un puñado de dólares y la promesa de protección. Pero la operación tomó un giro inesperado cuando los líderes del cartel descubrieron una fuga. Me llamaron a una reunión clandestina en una casa abandonada, y allí, con la mirada fría de un hombre que había visto morir a demasiados, me exigieron una prueba de lealtad, la vida de mi familia. La amenaza se hizo tangible cuando, al volver a casa, encontré una nota escrita en sangre, entregas a la DEA o tus hijos mueren. El terror se mezcló con la culpa, cada paso que daba ahora estaba cargado de una responsabilidad que nunca imaginé. En mi mente se reproducían 2 escenarios. En el primero, entregaba toda la información a la DEA, arriesgando a mi familia pero salvando a cientos de inocentes que podrían escapar de la violencia del narcotráfico. En el segundo, protegía a mi familia, sacrificando la operación, permitiendo que el cartel siguiera con su negocio y que más comunidades siguieran sumidas en la sangre y el miedo. Mientras el sol se ocultaba detrás de los cañones rocosos, pensé en cada detalle que había aprendido, la ruta del convoy, los horarios de los guardias, los contactos que podrían ser arrestados mañana. Cada pieza del rompecabezas era una vida. También pensé en la mirada de mi esposa, en la promesa que le hice cuando nos casamos de nunca volver a vivir con miedo. Las lágrimas que vi en los ojos de mis hijos al despertarse en la madrugada, preguntando por qué el mundo era tan cruel, me golpearon con una fuerza indescriptible. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había una respuesta sencilla, cada opción llevaba un costo inimaginable. En medio de esta tormenta mental, mi teléfono vibró con un mensaje de la DEA, código rojo, Operación Águila, confirmación requerida. La presión aumentó, el tiempo se agotaba, y la sombra de los hombres armados que rondaban la zona se hacía más presente. Sentí el peso de la decisión sobre mis hombros como una losa de hierro. ¿Podría sacrificar a los míos por el bien de muchos? ¿O podría seguir viviendo con la culpa de haber permitido que la violencia siguiera su curso? ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario, quiero saber tu perspectiva. Mientras el eco de la explosión lejana reverbera en el desierto, el dilema se vuelve más claro, la vida de mi familia se encuentra atrapada entre la espada de la lealtad y el escudo de la justicia. Cada segundo que pasa, la tensión crece, y el sonido del latido de mi corazón se vuelve un tambor de guerra que marca el ritmo de mi decisión. En la próxima parte, revelaremos cuál fue la elección que tomé, cómo afectó a los que amo y qué consecuencias tuvo para la operación y para el propio cartel. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. El sonido del mensaje de la DEA retumbó en mi cabeza como una campana de guerra, y en ese instante comprendí que la cuenta regresiva no era una metáfora, sino una realidad cruda que me empujaba contra la pared. Cada segundo que pasaba el calor del desierto se volvía más denso, como si el aire mismo estuviera cargado de polvo y de decisiones imposibles.
Miré a mi alrededor, a la sombra de las rocas que habían sido testigos de tantos crímenes, y sentí que la noche se acercaba con una velocidad imposible de predecir. Pensé en la primera vez que mi esposa me pidió que dejara el trabajo en la fábrica de autopartes para buscar un futuro más estable. Yo le dije que no sabía qué nos deparaba el mañana, pero que haría todo lo posible por proteger a nuestros hijos. Nunca imaginé que la palabra proteger tendría que ser medida en balas, en códigos de radio y en la mirada fría de hombres que venden la muerte por un puñado de billetes. Cada recuerdo de esa promesa se volvió una carga que se hacía más pesada con cada latido de mi corazón. Mientras el sol se desvanecía tras los cañones rocosos, la mente me devolvía una y otra vez los detalles de la ruta del convoy, el cruce del río seco, la curva donde los guardias bajaban la guardia para tomar un descanso, el punto exacto donde el terreno se volvía resbaladizo por la arena. Sabía que una sola indiscreción podría significar la muerte de los hombres que transportaban la carga, pero también que la captura de esos mismos hombres podría desmantelar una pieza clave del negocio del cártel. La balanza estaba desequilibrada, y yo era el único que podía inclinarla. En medio de esa tormenta mental, mi teléfono volvió a vibrar, esta vez con una señal de la DEA que decía confirmación requerida. El agente al otro lado de la línea me preguntó si estaba listo para activar la señal que marcaría el inicio del asalto. Cada palabra que pronunciaba el agente resonaba como un eco en mi interior, recordándome que el tiempo se agotaba y que la vida de mi familia estaba colgando de un hilo. Sentí que el peso de la decisión se transformaba en una losa de hierro que me aplastaba el pecho. Me quedé allí, inmóvil, escuchando el susurro del viento entre las rocas, mientras mi mente repasaba una y otra vez los rostros de mis hijos, la sonrisa tímida de mi esposa cuando les leía cuentos antes de dormir, y la promesa que había hecho de nunca volver a vivir con miedo. No había una respuesta sencilla, cada opción llevaba un costo inimaginable. Si entregaba la información, la DEA podría interceptar el convoy, arrestar a los líderes del cártel y, tal vez, salvar a cientos de personas inocentes que viven bajo el yugo de la violencia. Pero al mismo tiempo, esa misma acción pondría en la mira a mi familia, porque el cártel no tolera traiciones y actúa con una brutalidad que deja cicatrices imborrables. Por otro lado, si decidía proteger a mi familia y retrasar la operación, el cártel continuaría su negocio sin obstáculos, manteniendo el flujo de sangre y miedo en la región, y yo viviría con la culpa de haber permitido que la violencia siguiera su curso. Cada minuto que se alargaba, la presión aumentaba, y la sombra de los hombres armados que rondaban la zona se hacía más presente, como si la propia oscuridad estuviera conspirando contra mí. En ese instante, una voz interior, más profunda que el ruido del desierto, me susurró que la verdadera pregunta no era qué salvaré, sino qué tipo de futuro quiero para mis hijos. Pensé en la posibilidad de que, si la DEA lograba desarticular esa rama del cártel, tal vez algún día mis hijos podrían caminar por calles sin temer a los disparos, podrían asistir a la escuela sin que la violencia fuera una constante en sus conversaciones. Esa visión, aunque lejana, me dio una chispa de esperanza que se entrelazó con el terror que sentía por el peligro inmediato. Decidí entonces que, antes de actuar, necesitaba un plan que minimizara el daño a mi familia. Recordé una ruta secundaria que había usado para transportar mercancías de contrabando años atrás, un sendero oculto entre los arbustos donde la vigilancia era mínima. Si podía redirigir al convoy hacia ese camino, la DEA tendría la oportunidad de interceptar sin que el cártel sospechara de inmediato, y yo podría avisar a mi esposa para que nos refugiáramos en la casa segura que habíamos preparado en la zona norte del pueblo. Era un riesgo, pero era el único que me permitía mantener la balanza equilibrada entre la justicia y la protección de los míos. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, tomé el teléfono y respondí al agente de la DEA con una voz firme, diciendo que estaba listo para confirmar la señal. Al mismo tiempo, envié un mensaje cifrado a mi esposa, indicándole que debía reunirse conmigo en el punto de encuentro antes del amanecer. Cada palabra que escribía estaba cargada de urgencia, de la necesidad de que ella comprendiera que, aunque el peligro era inminente, había una salida que podíamos seguir juntos. El día siguiente, bajo un cielo que apenas dejaba ver la luz, nos encontramos en la vieja caverna que había sido nuestro refugio. Mi esposa, con los ojos llenos de determinación, me tomó de la mano y me susurró que, pase lo que pase, ella confiaría en mí.
La fuerza de esas palabras me dio el impulso necesario para ejecutar el plan. Mientras la DEA se preparaba en la zona de intercepción, yo señalé al convoy que tomara la ruta secundaria, usando el código que habíamos acordado para evitar sospechas. Los guardias del cártel, sin saber que habían sido manipulados, siguieron el camino sin percibir la trampa que se cernía sobre ellos. Cuando el convoy llegó a la zona de emboscada, la DEA actuó con precisión quirúrgica, rodeando a los vehículos y arrestando a los líderes clave. El sonido de los disparos resonó en el desierto, pero la mayor victoria fue la captura sin que el cártel se diera cuenta de la traición interna. Los operativos de la DEA, al ver el éxito de la operación, me contactaron para agradecerme la información vital y para asegurarme que mi familia estaría protegida a partir de ese momento. Sin embargo, la victoria no fue completa. El cártel, al descubrir la pérdida de sus hombres y la interrupción de su negocio, comenzó una búsqueda frenética para identificar al traidor dentro de sus filas. Los rumores comenzaron a circular y la paranoia se apoderó de sus miembros. En una noche tormentosa, mientras escuchaba el crujido de la lluvia contra el techo de la caverna, recibí una llamada inesperada de un mensajero del cártel. El mensaje era claro: sabemos quién eres. El miedo volvió a apoderarse de mi pecho, pero esta vez estaba acompañado por una determinación que surgía del conocimiento de que había salvado a cientos de personas que nunca volverían a vivir bajo la opresión del narcotráfico. Con el tiempo, mi familia y yo fuimos trasladados a una ubicación segura, bajo la protección de la DEA y sus aliados. Los niños empezaron a asistir a una escuela donde las balas no resonaban en los pasillos, y mi esposa encontró trabajo en una organización que ayudaba a otras familias afectadas por la violencia. La culpa que una vez me había consumido empezó a diluirse, reemplazada por la certeza de que mi decisión, aunque dolorosa, había creado una brecha en la cadena de muerte que el cártel había construido. Aún así, la sombra del pasado nunca desaparece por completo. Cada vez que escucho el sonido del viento entre las rocas, recuerdo la noche en que mi vida cambió para siempre. Cada vez que veo a mis hijos jugar sin temor, recuerdo que la valentía no siempre se muestra con armas, sino con decisiones difíciles que se toman en la oscuridad. La historia de mi elección se ha convertido en un testimonio de que, incluso en los entornos más corruptos, el valor de un individuo puede inclinar la balanza hacia la esperanza. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la decisión que tomé fue la correcta, o consideras que debería haber protegido a mi familia a toda costa? Déjame tu comentario, me interesa mucho conocer tu perspectiva y debatir juntos sobre los dilemas morales que surgen en situaciones extremas. Si esta historia te ha llegado al corazón y te ha hecho reflexionar sobre la fragilidad de la justicia y la fuerza del amor, comparte el video con quien consideres que necesita escucharlo. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan estas realidades ocultas. Si te ha gustado este relato y quieres seguir descubriendo más casos donde la vida y la muerte se encuentran en una delgada línea, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Cada nuevo video es una pieza más del rompecabezas que nos muestra la complejidad del mundo del crimen y la valentía que surge en medio del caos. Gracias por acompañarme en este viaje, y recuerda, las decisiones que tomamos hoy pueden cambiar el destino de muchos mañana.